Y ahí estoy grabando. Ya, entonces, como ven, la expresión es bastante simple. Entonces, ¿dónde está la complejidad? En calcular H, ¿ya? Entonces, el H va a ser al final la razón de transferencia de calor y va a depender de varias cosas, ya que va a depender de las propiedades termofísicas del fluido y también de la distribución del fluido en cuanto a su perfil de velocidad y la geometría que tenga al final el sólido, ¿ya? Entonces acá, no sé si se acuerdan de que existe la capa límite, entonces tal como existe una capa límite de velocidades, existe una capa límite térmica al final, ¿ya? Hay una distribución de temperaturas. Y eso es lo que genera la transferencia de calor, ¿ya? Entonces, el primer concepto que hay que revisar es el número de Nusselt, que es el cociente entre el flujo de calor por convección y conducción, ¿ya? Entonces acá se puede ver que el caso límite de la convección, cuando la velocidad del fluido, entre comillas, va a ser cero, eso equivale a la conducción, ¿ok? Y eso sería un número de Nusselt igual a 1, ¿ya? Entonces, ya bueno, cuando es mayor, es más eficaz la convección y también estas propiedades dependen del estado, ¿ya? Y también, otra cosa interesante de este número es que relaciona el espesor de las capas límites, ¿ya? Si yo tengo un número de Nusselt mayor a 1, significa que la capa límite térmica es mayor que la capa límite en espesor que la capa límite de velocidad. Entonces, para estudiar esto hay que recordar de que tenemos regímenes de flujo, eh, podemos tener al final, dentro de este perfil de velocidades, hay la parte que es viscosa, que ustedes ya conocen, que existe este gradiente de velocidad, después tenemos el flujo no viscoso, que ya es fuera de la capa límite, ¿ya? También existen flujos internos y externos, ¿ya? Un flujo interno, por ejemplo, es lo que sucede en el calefón, por ejemplo, que ustedes tienen agua que circula por una cañería, que es la que se está calentando por medio de los gases del calefón, ¿ya? Entonces, el flujo que va por dentro de la cañería, ese corresponde a un flujo interno, y, por ejemplo, ahora si nos paramos por la cañería por fuera, donde están pasando los gases de combustión del calefón, ahí vamos a tener un flujo externo, ¿ya? ¿Por qué? Porque el flujo pasa por afuera, ¿ya? Y también tenemos flujos naturales y forzados. Flujo natural es lo que estuvimos viendo hace 2 semanas atrás con convección natural. Por ejemplo, esta señora que está acá, o señorita, aquí hay un flujo natural, ya que es debido al calor que ella está disipando de su cuerpo, y tenemos flujos forzados, ya que por ejemplo es cuando ustedes tienen una bomba y ustedes hacen que el fluido circule a través de una tubería, ¿ya? Entonces, existe, como les decía, capa límite de velocidad y capa límite térmica, ¿ok? Y estas se relacionan, ¿ya? Eh, bueno, acá lo que se puede ver es más o menos cómo se va comportando el número de Nusselt a medida que nosotros vamos avanzando por una esfera, ¿ya? Esto no tiene mucha importancia. Lo que sí tiene importancia, es que al final lo que tienen que entender ustedes es que para distintas geometrías, distintos fenómenos, van a tener distintas expresiones para calcular el número de Nusselt, ¿ok? Entonces, por ejemplo, acá estamos hablando de flujo cruzado. Por ejemplo, flujo cruzado sería si yo tengo un perfil cuadrado y por acá, por ejemplo, va una corriente de aire caliente, ¿ya? Entonces, al final, con estas expresiones de acá, bueno, acá nos dicen primero que nada cuál es el rango del número de Reynolds y después nos dan la expresión, ¿ya? Entonces, fíjense que el número de Nusselt va a ser igual a una expresión que depende generalmente de otros números adimensionales, que en este caso son el número de Reynolds, que ustedes ya lo conocen, y también el número de Prandtl, ¿ya? El número de Prandtl es el que relaciona el espesor de las capas límites, ¿ya? Me equivoqué antes con lo que dije, ¿ya? Y fíjense que después de que yo determino el número de Reynolds y el número de Prandtl, simplemente el número de Nusselt lo puedo igualar a esta expresión de acá, que es la multiplicación de H
por una longitud característica dividido por la conductividad del material. ¿Ya? Entonces, estos son ejemplos. ¿Ya? Hay expresiones complejas y expresiones que son más simples, como la que se ve acá. ¿Ya? Generalmente nos vamos a encontrar con esto. Entonces, este es un flujo sobre esferas, por ejemplo. ¿Ya? Si ustedes les dan una esfera, esta la tienen que usar. Hay bancos de tubos, que en este caso, si ustedes ven esto hacia atrás, sería así. Por ejemplo, con esto ustedes quizás se recuerden de un refrigerador, de un evaporador, de un condensador. ¿Ya? Estos son puros tubitos para atrás. Y con esto yo calculo, si viene una corriente acá a una velocidad V, con esto acá yo lo que puedo hacer es determinar cuál es el coeficiente de convección al final de este banco de tubos, ¿ya? Entonces acá fíjense que me dan en función de, en este caso, en función del paso entre los... Esto sería como un paso aleta, en verdad, pero en el paso entre el centro de los tubos, ¿ya? Tenemos la distancia, tenemos dos distancias, esta de acá, y además tenemos el diámetro, ¿ya? Entonces, dependiendo de esto, lo que vamos a hacer es que vamos a calcular estos coeficientes de acá, y con esto entramos a la tabla, y podemos determinar cuánto vale C y cuánto vale E. Luego lo reemplazamos acá, y obtenemos cuál es el H, ya por medio del número de Nast. Ya, entonces también existe la convección interna forzada, que es un fenómeno de convección en flujos internos, que puede ser ductos de aire, tubos circulares, flujos dentro de coraza, etc. Entonces, para calcular el número de Reynolds se debe considerar el diámetro hidráulico, ¿ya? Que es el cociente entre el área transversal y el perímetro mojado, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá fíjense que, bueno, acá el diámetro hidráulico para un tubo circular es igual al diámetro, pero no así en un ducto cuadrado, ni tampoco en un ducto rectangular, ni tampoco en un canal, ¿ya? Entonces hay que tener ojo con eso, ¿ok? Luego tenemos para distintos regímenes de flujo, por ejemplo, para flujo laminar, tenemos esta expresión de acá, ¿ya? Y acá fíjense que hay dos formas de verlo, ¿ya? Puede ser un fenómeno a temperatura constante o un fenómeno a transferencia de calor constante, ¿ya? Entonces, fíjense que acá, para el caso más simple o para el caso base, que es el tubo circular, tenemos que para un régimen laminar, el número de Nusselt es constante casi, ¿ya? Y acá ya se empieza a modificar en función de las relaciones que hayan de geometría, ¿ok? Luego, para los flujos turbulentos, ya mira, esto igual creo que no está de más de mencionarlo. Por ejemplo, un caso a temperatura constante podría ser, por ejemplo, el cambio de fase de un fluido, que haga que la temperatura sea siempre la misma. Y un caso a transferencia de calor constante podría ser, por ejemplo, una placa que le está llegando radiación solar, ¿sí? Y que hay una corriente de viento sobre ella. Eso. Ya. Luego tenemos flujo turbulento. Eh, para el flujo turbulento cambian las expresiones. Por ejemplo, para esta del tubo, tenemos que el número de Nusselt va a ser de este estilo también, una función de Reynolds y de Brandt. Y esto está diciendo si la temperatura del fluido es mayor a la de la pared o si la pared tiene una mayor temperatura que el fluido. ¿Ok? Entonces, acá nos dicen también cuáles son los rangos en los que son válidas estas expresiones, que es para un Reynolds mayor a 5000, porque es turbulento, y también el número de Brandt mayor a 0,6 y menor a 100. ¿Ya? Bueno, acá también hay una expresión de flujo laminar, ¿ya? Y generalmente hay muchas correlaciones, ¿ya? ¿Qué más? Eh, bueno, eso creo que es solamente importante lo que les dije. Esto es... Ya, esto queda para otra ayudantía.
Ya, pero eso es el resumen más o menos, y lo que va cambiando son estas correlaciones. Ya, entonces ahora vamos a ver cómo se aplica. ¿Ya? Entonces el primer ejercicio dice: la superficie superior del vagón de pasajeros de un tren que se mueve a una velocidad de 95 kilómetros cuadrados tiene 2,8 metros de ancho y 8 metros de largo. Esa superficie absorbe radiación solar a la razón de 380 watts por metro cuadrado, y la temperatura del aire ambiental es de 30 grados Celsius. Si se supone que el techo del vagón está perfectamente aislado y que el intercambio de calor por radiación con las paredes es pequeño en relación con la convección, determina la temperatura de equilibrio de la superficie superior de dicho vagón. ¿Ya? Entonces, este es el tren que va andando, le llega el sol, me dicen que está aislado hacia adentro, o sea que no fluye calor desde el techo hacia adentro del tren, y obviamente como a una velocidad tiene un fenómeno de convección. ¿Ok? Entonces, acá está retratada la situación. Tenemos una placa al final, ya que está aislada por debajo, que le llega la radiación solar y que además le llega esta corriente de viento, ¿ya? Con una temperatura de 30 grados Celsius. Entonces, los supuestos que vamos a hacer es que esto es estacionario, que no hay intercambio radiativo con los alrededores, o sea, que no hay transferencia de calor por radiación, y también vamos a modelar el aire como gas ideal, ¿ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo que está ocurriendo es esto: entra calor por la radiación y sale calor por la convección, ¿ok? Entonces, acá lo que podemos decir es que la transferencia de calor por radiación tiene que ser igual a la transferencia de calor por convección, ¿ya? Y acá lo que puedo escribir es que la transferencia de calor por radiación va a ser esta tasa de transferencia de calor que está acá, los 380 watts por metro cuadrado, multiplicado por el área de la parte superior del tren, y por otro lado tengo la convección, que la modelo con el área superior también, multiplicada por el coeficiente de convección, y esto con la diferencia entre la temperatura de la superficie y la temperatura infinita, ya que en este caso son 30 grados Celsius. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Claro hasta acá? ¿Claro hasta acá? Supongo que sí, si nadie responde. Entonces lo que queremos nosotros es calcular la temperatura de superficie, ¿ya? Que es lo que está acá. Entonces, primero que nada, cuando uno quiere resolver este problema, este tipo de problemas, lo que tiene que ver son las propiedades del fluido, ¿ok? Entonces, para calcular los números adimensionales, que son Prandtl y Reynolds, que los vamos a usar para las correlaciones, necesitamos conocer la densidad, la viscosidad cinemática o dinámica, la conductividad y el calor específico, ¿ya? Entonces, esto debemos evaluarlo a la temperatura de película. ¿Y qué es la temperatura de película al final? La temperatura de película es un promedio entre la temperatura de la superficie y la temperatura infinita, ¿ya? Acuérdense que, por ejemplo, si yo tengo esta parte superior del tren, ¿ya? Yo voy a tener un perfil de, o sea, yo lo que esperaría en este caso es que esté muy caliente. Imagínense que esto, vamos a dibujar un perfil de temperatura, y yo lo que esperaría es que esté muy caliente acá, en la superficie, y que después la temperatura fuera bajando hasta la temperatura infinita, ¿ya? Esto es más fácil verlo quizás cuando es al revés, cuando está fría la placa y el fluido está caliente, ¿ya? Pero acá lo que tenemos es que va a ir disminuyendo la temperatura. Entonces acá voy a tener la temperatura infinita, que corresponde a los 30 grados Celsius. Uy, y por acá voy a tener la temperatura de superficie, ¿ya? Entonces lo que estamos diciendo acá es que las propiedades del fluido las vamos a evaluar a un promedio, ¿ya? A un promedio entre esta temperatura infinito y temperatura de superficie, ¿ya? ¿Por qué? Porque es representativo, porque acá va a haber una capa límite de temperaturas, ¿ya? Pero eso no entró. Sí, pero se supone que para el control pasado solamente entró convección natural. Eso es lo que tengo entendido yo. Si no es así, corríjanme, por favor. Es que el profe igual nos pasó la materia de convección forzada. En estos momentos no me acuerdo del control pasado, pero creo que sí, fue natural, pero ahora empezó a pasar materia como de Radiación y intercambiadores de calor. radiación, creo que se llama. Se supone que eso es lo que entra. Sí, sí.
eso se supone que es lo que entra en el de ahora, como que Convección convección quedó en forzada el como que ya pasado. pasó, claro. No. O eso entendí yo, porque yo por lo menos estudié Se igual supone que de de la ratificación. la última parte era solamente de radiación, creo. A ver. No, porque acá solo hay convección natural. Pucha. Sí, no, sí, sí, incluso a mí me salió ese y era muy similar a uno que hicimos en ayudantía, me acuerdo, bueno, según yo, en una de esas estoy mal, pero por eso te digo, como que pasó toda la materia el profe, pero se hizo solo convección natural y después dijo ya, ahora radiación. Y como, ya pasó. Ya, o sea, en otras palabras me están diciendo que la ayudantía que hice no tiene ningún valor. Pero esto estaba como en la ayudantía anterior, ¿o no? Porque yo me acuerdo que habían varias como diapos. No sé, Y porque era según como yo el resumen de convección, po. claro, claro. Sí, yo por lo menos lo estudié igual la vez pasada, para el control pasado. Ya. Ya. Ya, igual voy a seguir haciéndola porque en verdad no tengo nada más que hacer ahora, así como que no puedo sacarme una ayudantía abajo de la manga. ¿Ya? Ya. Entonces voy a continuar. Ya, entonces, como no conocemos la temperatura de la superficie, en este caso, ya, esto es una incógnita para nosotros. Para poder empezar a resolver, lo que vamos a hacer es suponer uno. Entonces, ¿qué tendría sentido suponer? ¿Ya? Por ejemplo, no podría suponer que la temperatura es menor que la temperatura del aire, ¿ya? Como está entrando calor, yo lo que voy a hacer es suponer que la temperatura de la superficie es mayor a la temperatura infinito. Entonces voy a suponer que la temperatura es de 50 grados Celsius, ¿ya? Esto, si bien se puede ver como medio al tanteo, lo que tienen que pensar ustedes es que lo que vamos a hacer ahora es que vamos a dar esta temperatura de 50 grados Celsius y después vamos a calcular, vamos a obtener otra temperatura y con esa temperatura que vamos a obtener vamos a vamos a recalcular. Y con ese recálculo ya deberíamos tener un valor muy próximo o converger a un valor ya eh, que después de que yo recalcule esto se mantenga constante. ¿Ya? Entonces generalmente uno considera una sola iteración porque si no sería como resolverlo dos veces y eso es muy engorroso. ¿Ya? Entonces, con la temperatura de película, que en este caso es 30 más 50 dividido en 2, que es 40, nosotros acá tenemos las propiedades del aire, ¿ya? Que es densidad, calor específico, todo lo que necesitamos para calcular los números de Prandtl y Reynolds, ¿ya? Y fíjense que el número de Prandtl acá me lo dan directamente en la tabla. Entonces, con lo anterior calculamos el número de Reynolds. Entonces, en este caso, el largo de la superficie del tren es la longitud característica, ¿ya? Y con esto calculamos el número de Nusselt, ¿ya? Esto estamos considerando una placa plana, ¿ya? Y esto es para turbulento, ¿ya? Entonces, acá yo calculo el número de Nusselt, reemplazando el número de Reynolds y el número de Prandtl, y luego, con las propiedades que ya vimos en la tabla anterior, este número de Nusselt lo igualamos a esto y podemos sacar el H, ¿ya? Entonces ahora, fíjense que podemos calcular la temperatura de la superficie, ¿ya? Igualando las expresiones que les mostré anteriormente, ¿ya? Y ahora, bueno, se me dan las áreas y acá despejo la temperatura de superficie y lo que me queda es esto de acá, que la temperatura de superficie es de 37,55, ¿ya? Y este corresponde al resultado después de iterar dos veces, ¿ya? Eso. ¿Alguna consulta? Ya. Voy a seguir avanzando. Ya, el ejercicio 2 corresponde a este que dice la sección anular de tubo doble. La sección anular de tubo doble tiene unos diámetros interno y externo de 25 y 100 milímetros respectivamente.
agua líquida fluye a una razón de flujo de masa de 0,05 kilogramos por segundo a través de la sección anular, con temperaturas medias en la entrada y la salida de 20 grados Celsius y 80 grados Celsius respectivamente. La pared interna del tubo se mantiene a una temperatura superficial constante de 120 grados Celsius, mientras que la superficie externa del tubo está aislada. Determine la longitud del tubo. ¿Ya? Entonces, tenemos un tubo que está a una temperatura constante, ¿sí? Y por alrededor es como si esto tuviera una camisa, fluye agua. Entonces queremos ver cuál tiene que ser la longitud del tubo para que se cumpla este cambio de temperatura de 20 a 80 grados Celsius. ¿Ya? Eso. Bueno, y acá está cómo se determina el número de Nusselt para este caso, ¿ya? Para flujo laminar completamente desarrollado en una sección anular y superficie isotérmica. Ya, entonces acá, si nosotros miramos esto de frente, esto es lo que veríamos, ya que ahí está la temperatura de superficie y que desde este tubo va a fluir calor hacia el fluido, ¿ya? Entonces vamos a tener un fenómeno de convección interna forzada. Entonces acá lo que tenemos que hacer es, primero que nada, calcular el área transversal y del manto que está en contacto con el fluido. Entonces el área transversal corresponde a esto, y el área al final de la superficie del cilindro que está en contacto va a corresponder al diámetro interno multiplicado por 3,140, bueno, eso es pi, y por el largo, ¿ok? Y ese largo creo que es lo que no deberíamos conocer ahora. Ya. Entonces, ahora vienen las propiedades del fluido, entonces calcularlo con la temperatura de película y además consideramos el líquido como el agua como líquido saturado. Y aquí es una buena aproximación para el agua líquida. Acuérdense que no varían mucho las cosas en esa región, ya de la campana. Entonces con eso podemos obtener todas las propiedades, que en este caso es la densidad, la viscosidad, la conductividad, la viscosidad cinemática, y por último tenemos la temperatura de película, que en este caso lo vamos a tomar como 50 grados Celsius, que es el promedio entre 20 y 80. Y por último tenemos el calor específico, ¿ya? Entonces tenemos el número de Reynolds y de Brandt, ¿ya? Entonces el número de Brandt se puede calcular de esta forma acá. La viscosidad dinámica multiplicado por el calor específico dividido por la conductividad térmica. Tenemos el número de Reynolds, ya que es el diámetro hidráulico por la velocidad partido por la viscosidad cinemática. Y por último tenemos el diámetro hidráulico, que va a ser esto que les dije antes, ya que se calcula de esta forma para la sección anular, ¿ya? Entonces, con esto tenemos diámetro hidráulico, número de Brandt y número de Reynolds, ¿ya? Entonces podemos ver desde ya que es un régimen laminar. Entonces, con la información de la tabla, sabemos que el número de Nusselt va a ser 7.37, ¿ya? Esta tabla acá. Estamos en este caso. Y 7,37, y con esto podemos calcular el coeficiente de convección, ya que nos da 61,95 watts por Celsius metro cuadrado. Entonces ahora nos queda calcular L, ¿ya? Entonces acá lo que tenemos que hacer es, vamos a tener que la transferencia de calor va a ser igual, ya, acá hay dos cosas, ¿ya? Una está la transferencia de calor por convección, y otro, por acá, lo que tenemos acá viene siendo la transferencia de calor ya viendo al fluido, ¿ya? Entonces acá lo que estamos viendo es cómo cambia la temperatura de entrada, o sea, la diferencia entre la temperatura de salida y la temperatura de entrada, ¿ya? Entonces acá tenemos el calor sensible, y por otro lado acá tenemos la transferencia de calor, ¿ok? Y estas en teoría deberían ser iguales, ¿ya?
Entonces, con esto, dado que en el área está metido este L, lo podemos calcular, ¿ya? Entonces, bueno, y acá como aclaración, existe algo que se llama la temperatura media logarítmica, que es lo que ustedes han visto en intercambiador de calor, supongo. Y acá tenemos que el delta de temperaturas para la ecuación de convección se puede reemplazar por la temperatura media logarítmica para obtener mejores resultados, ¿ya? Bueno, y esto sale de las ecuaciones de transferencia de calor, ¿ya? Que ese desarrollo, si ustedes vieron intercambiadores de calor, ya lo deben haber visto. Ya, entonces... Oh, no. Un segundo. Disculpen, que esto lo tengo con audio. Y ahora sí. Entonces el ejercicio 3 dice, el techo de una casa consta de una losa de concreto. Supongo que esta es la conductividad, falta un igual ahí. De 15 centímetros de espesor, que tiene 15 metros de ancho y 20 metros de largo. En una noche clara de invierno, se informa que el aire ambiente está a 10 grados Celsius y tiene una velocidad de 15 metros por segundo. La casa y la superficie interior de la pared se mantienen a una temperatura constante de 20 grados Celsius. Si se considera solo transferencia de calor por convección, determine la razón de transferencia de calor a través del techo y la temperatura de la superficie interior de este último. Si la casa se calienta mediante una estufa en la que se quema gas natural con una eficiencia del 80%, y acá me dan el poder calorífico, y el precio del gas es de 1.350 pesos chilenos por kilogramo. Determina el dinero perdido a través del techo esa noche, ¿ya? Y la noche es de 9 horas, ¿ya? Entonces la situación que tenemos es la siguiente. En un principio tenemos la casa que se encuentra en la temperatura interior y tenemos la losa, que es donde vamos a ver la transferencia de calor, no vamos a verla en las horas pared. Oye, amor, el Nick se está comiendo una vienesa. Disculpen. Ya, y tenemos la losa que está expuesta a esta corriente de aire, ¿ya? Entonces acá, ¿qué significa? Que tengo la temperatura de la losa interior. Entonces hay una transferencia de calor desde la parte interior por convección hacia la losa. Después tenemos transferencia de calor por conducción. Y por último tenemos la transferencia de calor por convección hacia el aire que está fuera de la casa. ¿Ya? Entonces, si acá hacemos una analogía eléctrica, tenemos la temperatura interior, luego tenemos la R de convección interna, tenemos la temperatura de la losa interna, la conducción, después tenemos la temperatura de la losa externa, tenemos la convección externa y por último tenemos la temperatura ambiente. ¿Ya? Entonces acá la resistencia por conducción la calculamos con el espesor dividido por la conductividad multiplicado por el área. La convección externa, vamos a suponer que la temperatura externa de la losa es de 5 grados Celsius y calculamos la temperatura de película, ¿ok? Entonces con eso, y después con esto nos podemos ir a la tabla acá y determinar el número de Prandtl y las propiedades termofísicas al final para poder determinar cuál es el número de Reynolds, ¿ya? Entonces buscamos las propiedades de las tablas de fluido para esa temperatura, ¿ya? Y acá simplemente lo que hacemos es calcular el número de Reynolds, que está acá, y por último utilizamos la expresión para una placa plana, ya en un régimen turbulento, ¿ok? Entonces con esto podemos obtener el H de convección, y por último obtenemos la resistencia de convección externa, ya que es esta. Ya, entonces por último tenemos la resistencia que corresponde a la convección interna. Entonces vamos a suponer que la temperatura de la superficie interna es de 10 grados Celsius. Calculamos la temperatura de película, que son 15 grados Celsius, y con la tabla obtenemos las propiedades del fluido nuevamente, ¿ya? Entonces con las propiedades del fluido
después lo que vamos a hacer es calcular el número de Grachov, porque acá lo que vamos a tener va a ser un régimen de convección natural, ¿ya? Entonces, bueno, acá está, aquí es cada cosa, y esto es lo que da el número de Grachov, ¿ya? Lo que está acá. Entonces ahora calculamos el número de Rayleigh, ya que es el producto de Grachov por Planck, y utilizamos las correlaciones para aire a presión atmosférica. ¿Ya? Entonces, acá tenemos las distintas geometrías, y nosotros teníamos esta, claro, que es la cara inferior al final de una placa caliente. ¿Ya? Acuérdense que este es el techo, entonces nosotros queremos ver la transferencia de calor hacia allá, entonces esto es una placa caliente al final para nuestro fluido. Bueno, pues en este caso es una placa fría para nuestro fluido, ¿ya? Entonces utilizamos esta acá. Entonces, ahí ya tenemos el H de convección interna, y con esto podemos determinar cuánta es la resistencia a la transferencia de calor por la convección interna. Entonces ahora, bueno, recordando que la resistencia equivalente es la suma, porque están en serie en este caso de las resistencias, calculamos la transferencia de calor entre la temperatura interior y la temperatura ambiente, ¿ya? Entonces, con eso estamos listos. Y ahora calculamos la temperatura de la losa, ¿ya? Acuérdense que por toda esta analogía eléctrica que hacemos, circula el mismo calor, ¿ya? Entonces, como nosotros calculamos la transferencia de calor entre de toda la analogía, ahora nosotros, como conocemos el valor, podemos pararnos entre dos puntos. En este caso, la temperatura interna y la temperatura de losa interna, ¿ya? Y acá podemos evaluar la temperatura de la losa externa, aquí es lo que nos piden, ¿ya? Entonces acá lo que tenemos es que la temperatura de la losa interna es de 2,46 grados Celsius, y la temperatura de la losa externa va a ser de 0,77 grados Celsius, ¿ya? Y ahora vemos el costo de la calefacción, ¿ya? Entonces tenemos el tiempo, que va a ser... esto es 60 por 60, eso debería ser 36, 3600 por 9. Ya, eso está mal, por si acaso. Acá no multipliqué por 9. Entonces acá lo que hay que hacer es dividir la potencia de calefacción necesaria en el poder calorífico del combustible para obtener la masa, ¿ya? Entonces dividimos al final la tasa de calor que necesitamos por el poder calorífico. Entonces luego multiplicamos esta masa por el costo por kilogramo de combustible, ¿ya? Y por último, ya, acá hay un error, porque esto no debería ser Q punto. Esto lo que debería ser el Q punto multiplicado por el tiempo. Esto lo obtengo en kilojoule en este caso. Sí, esto lo obtengo en kilojoule, y después lo que divido es por el poder calorífico, que es kilojoule partido kilogramo, ¿ya? Entonces con eso este kilogramo va a subir y me queda la masa de combustible, ¿ya? Disculpen. Entonces luego de eso multiplicamos la masa por el costo por kilogramo y obtenemos el costo, que van a ser 5.331 pesos chilenos, ¿ya? Y esa sería la ayudantía, chiquillos. Ya. Bueno, no sé qué puedo hacer entonces. No sé qué se le ocurre a ustedes. Si hago una ayudantía extra, si hablo con el profe y le digo, oiga, profe, sabe que llegué hasta convección externa en la ayudantía. Ayudantía extra el sábado. Pablo, disculpa. Dime. Para el control pasado, tú subiste 2 videos. Uno que